continuación vamos a describir distintos gráficos estadísticos. El primero de ellos es el diagrama de barras. Los diagramas de barras se emplean para variables cualitativas o para variables discretas. En el eje X, se representan cada uno de los valores de la variable X y se van a levantar barras de alturas iguales o proporcionales a las frecuencias de cada uno de esos valores. Es decir, en este ejemplo la variable toma los valores 1, 2, 3, 4, pues esos son los valores que representaremos en el eje X. Y ahora levantaremos barras de altura igual o proporcional a las frecuencias. Las frecuencias oscilan entre los valores 1 y 3. Y ahora ya representamos la frecuencia asociada a cada valor. Al valor 1 le corresponde una frecuencia de 3, por lo tanto, esa será su barra. El valor 2 tiene una frecuencia 2. El valor 3 vuelve a tener una frecuencia 3, como ocurría con el 1, y el valor 4 es el que menos frecuencia tiene. Tiene una frecuencia de 1. Así pues, ya hemos construido el diagrama de barras asociado a nuestra variable. Y a continuación, describimos qué se entiende por un histograma. Un histograma va a ser otro gráfico estadístico, pero que se emplea para variables continuas o para variables discretas con un gran número de observaciones, es decir, en aquellas en las que los datos se han agrupado en intervalos o clases. Entonces, en ese caso, el eje X se va a dividir en las distintas clases. Es decir, en nuestro ejemplo tenemos los valores de la variable divididos en 3 intervalos. Uno que va entre el 0 y el 2, otro que va el comprendido entre el 2 y el 4 y el último que toma valores comprendidos entre el 4 y el 6. Entonces, para cada uno de esos tramos se va a levantar un rectángulo, cuya altura va a ser igual o proporcional a la frecuencia asignada a dicho intervalo. Entonces, las frecuencias oscilan entre 20 y 30. Si suponemos que esas marcas se corresponden con las alturas 10, 20 y 30, entonces al primer intervalo que va entre el 0 y el 2 le corresponde un rectángulo de altura 20. Así pues, lo dibujamos entre el 0 y el 2. Ahora, al siguiente intervalo le corresponde un rectángulo de frecuencia 30, es decir, de una altura de 30. Pues lo representamos igualmente. La base es el 2, 4 y la altura es 30. Y el último de los intervalos, que va del 4 al 6, también tiene una frecuencia de 20. Por lo tanto, esa será su altura. Y acabamos de representar gráficamente ese conjunto de datos a través de un histograma. ¿Qué se entiende por polígonos de frecuencia? Pues los polígonos de frecuencia son gráficos asociados a los diagramas de barras y a los histogramas. ¿Por qué? Porque únicamente habría que unir en el primero de los casos los extremos superiores de las barras. Es decir, unimos así y entonces ya lo que tenemos no es un diagrama, sino un polígono de frecuencias. Y el polígono de frecuencias asociado a un histograma, para dibujarlo, lo que hay que hacer es unir los puntos medios, es decir, lo que serían las marcas de cada una de las clases, pero en el extremo superior de los rectángulos habría que unirlos entre sí. Es decir, ese extremo con ese y este con este. Entonces, lo que tenemos ahora es el polígono de frecuencias que se ha construido a partir de un histograma. A continuación vamos a describir qué es un diagrama de sectores. Los diagramas de sectores son gráficos estadísticos que se representan mediante círculos. Y dichos círculos se van a dividir en tantos sectores como categorías tenga la variable. En este caso, nuestra variable consta de 3 valores, por lo tanto, el círculo va a estar dividido en 3 sectores. ¿Y qué amplitud va a tener cada uno de esos sectores? Pues la amplitud va a ser proporcional a la frecuencia de dicha categoría. A partir de los distintos valores que toma la variable y la frecuencia absoluta asignada a esos valores, hemos calculado las frecuencias relativas, ya que las frecuencias relativas nos dicen la proporción que ocupa dentro del total de datos los valores asociados a cada una de las categorías. Y por lo tanto, la amplitud de cada sector se puede calcular como el producto de 360 por la frecuencia relativa asociada a cada categoría o valor de la variable. Es decir, para el primer caso,
se multiplicará 0,5 por 360, que eso es igual a 180 grados, y esa será la amplitud del primer sector, del sector asociado a los rubios. Así, por ejemplo, este primer trozo de círculo serán los rubios. ¿Qué sector le corresponde a los morenos? Pues habrá que multiplicar 0,33 por 360, y eso es igual a 118,8 grados. Por lo tanto, como un cuarto del círculo son 90, pues casi otro tercio, aproximadamente esto, serán los morenos. Y el trozo restante, que se corresponde con la operación 0,17 por 360, que es igual a 61,2, sería el trozo que representan los castaños. Así pues, acabamos de hallar el diagrama de sectores asociado a la variable que nos habían dado. Se debe cumplir que la suma de las amplitudes sea aproximadamente o coincida con 360 grados, ya que es el ángulo que estamos repartiendo entre todas las categorías. Y por último, para acabar, vamos a dar una breve introducción a los diagramas de barras adosados. Son diagramas en los que se representan datos de diferentes variables para analizarlos conjuntamente. ¿Y cuándo se utilizan? Cuando queremos representar datos correspondientes a diferentes periodos de tiempo o a distintas cualidades. Y con esto hemos acabado de dar una primera introducción a los gráficos estadísticos que podéis emplear usualmente o habitualmente.